Saludos a todos los compañeros y compañeras que participan en este Congreso de la Latina. La comunicación que hoy traemos mi compañera Lidia Peralta de la Universidad de Granada y yo misma, Clara Sanz, de la Universidad de Extremadura, trata sobre los programas de género en la radio española, la convergencia hacia la transición ecosocial. Esta investigación es fruto de un proyecto de investigación que estamos llevando a cabo que busca un índice de responsabilidad mediática de la comunicación de la transición ecosocial. Este proyecto, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, está dirigido por la propia Lidia Peralta y por el catedrático de la Universidad de Málaga, Manuel Chaparro Escudero. Cuando hicimos este trabajo queríamos vincular los programas de género, muy poco tratados de momento todavía, queda mucho por decir, queríamos vincularlos con la transición ecosocial. Entendemos por este concepto una mirada holística donde son necesarias diferentes intervenciones para transicionar hacia sociedades más ecológicas, más diversas, plurales, inclusivas y feministas. Pensamos que los medios de comunicación son primordiales para conseguir este objetivo porque ayudan a crear nuevos marcos, a crear nuevos imaginarios que realmente pueden ayudar en esta comunicación de la transición ecosocial. El objetivo que nos proponemos es el estudio de los programas de género en la parrilla radiofónica, estudiar tanto lo que se refiere a su forma como a su contenido, y para ello vamos a aplicar una metodología cuantitativa, sobre todo a través del análisis de contenido, y cualitativa a través de la escucha de diferentes programas. Hemos dividido esta investigación en dos fases. En una primera nos hemos centrado en analizar la parrilla radiofónica española, nos hemos centrado en 21 emisoras de carácter nacional y territorial, generalista y temática, y hemos encontrado un total de 110 programas que tienen como temática primordial la transición ecosocial. De esos 110 programas, en una segunda fase nos centramos en los que eran de género. De estos programas hemos encontrado 11 en la parrilla española y establecimos el mes de junio de 2024 como muestra para escuchar los programas que fueran emitidos durante este periodo. El total de ellos fueron 50 que sometimos a un escrutinio de diferentes categorías en los que analizamos aspectos identificativos, características formales como los elementos del lenguaje radiofónico y su empleo, los géneros periodísticos que se empleaban, el ritmo y el tono, y nos centramos también en las características de contenido, es decir, ver qué finalidad tienen estos programas primordialmente, cuáles son los temas, las temáticas donde más recalan, y ver también no solo cuáles eran las cuestiones que más preocupan, sino también cuál es el enfoque que se les da. De forma que establecimos que íbamos a denominar información diagnóstico si este enfoque estaba virando hacia una información donde se establecieran causas y causalidades, mientras que la información antídoto implementa este tipo de información aportando soluciones, propuestas para visibilizar buenos ejemplos, buenas prácticas de cara a construir una comunicación social. En este sentido, encontramos los programas de género en Radio Nacional de España: Tolerancia Cero, Mujeres Malditas, El Deportivo, Más Altas, Más Rápidas, Más Fuertes, Ellas Pueden, y con ellas Mujeres que Cuentan. También en las radios autonómicas vimos en Radio Principado de Asturias Ganamos con Ellas, Canal Extremadura, programa Iguales, en Cataluña Radio Les Dones y Els Dies, y en Canarias Radio Ídolos de Tara. Por último, en Onda Local de Andalucía, que son las emisoras municipales que realizan programas y se emiten a través de este canal Onda Local de Andalucía,
vimos que había dos, las Somos Todas y el Deportivo Olímpicas. Entonces, en el programa, en la muestra, perdón, de los 50 programas a los que nos referíamos anteriormente, estudiamos diferentes componentes como la periodicidad de ellos, el día en el que se emitían, la hora a la que podían los oyentes establecer ese encuentro con motivos feministas, la duración y la presentación también, cuáles eran las voces predominantes, no solo en la dirección, sino también en el conjunto de los programas. En cuanto a la primera fase, descubrir cuáles eran los temas de la transición ecosocial en la parrilla radiofónica, vimos que los programas, el conjunto de 110, los de género ocupaban un 10%, es decir, encontramos 11 programas que se sitúan en cuarto lugar si estableciéramos un ranking de los temas más tratados de transición ecosocial. El primero es calidad de vida, seguido de miscelánea, medio ambiente y género. En otros contenidos más relegados son economía del bien común, que no registró ningún programa, el colectivo LGBTI, los migrantes o los derechos de la infancia y la discapacidad. Viendo ya cómo es la realización, cómo es la producción de estos programas, vimos que en cuanto a la narrativa radiofónica se refiere, hay una presencia muy aplastante de voces femeninas, utilizan la música en todas sus funciones, habitualmente tienen una narrativa pausada, más divulgativa que informativa, a excepción de los programas deportivos, y que hay un gran peso de la entrevista y otros formatos dialógicos y menor presencia de los géneros de monólogo como el reportaje o como el informe. La noticia también es bastante residual. El tono que tienen estos programas es habitualmente un tono conversacional. Hemos visto un tono algo más formal en los programas de Radio Nacional, Radio 5 y Canal Extremadura. En cuanto a las principales temáticas, las principales son las que visibilizan a mujeres empoderadas, seguidas de programas deportivos, culturales y miscelánea. Más relegados, violencia machista, donde incluimos violencia contra las mujeres y contra los menores. Otros que abarca otras temáticas que serían distintas a las que aquí se señalan, y cierra esta clasificación las mujeres pioneras, donde se rescata la memoria de aquellas mujeres que fueron pioneras en su época en distintas áreas. Si vemos esta comparativa de los programas de género, nos damos cuenta que es bastante plural en cuanto a las temáticas que tocan, bien si nos referimos a los programas o a las emisoras donde se emiten, y como conclusiones podemos establecer que es insuficiente, es muy limitado el número de programas de género en la parrilla radiofónica. No solo es limitado, sino que además se emite en emisoras públicas territoriales, no se ha registrado ningún programa en las emisoras nacionales privadas, que son las que tienen una mayor audiencia, se programan en días y horas que no forman parte del prime time y con una frecuencia y duración escasa. Vemos también alguna otra limitación, como por ejemplo la poca innovación y combinación de formatos. Los géneros de entretenimiento y de participación están bastante ausentes en estos programas, y vemos como puntos fuertes su contribución a la radio de proximidad, a la radio local, y sobre todo en los contenidos que tratan. Buscan realmente enfoques originales, transgresores en muchos casos de los modelos canónicos, y aportan nuevas miradas y testimonios singulares que rompen con los estereotipos. También vemos mucha preocupación por la utilización de un lenguaje no sexista y por cumplir con los códigos éticos de la profesión periodística. En términos generales, podemos decir que estos programas contribuyen a la transición ecosocial, puesto que tienen más información antídoto que diagnóstico, y si tuviéramos que resumir de alguna forma hacia dónde deberían ir este tipo de programas para seguir profundizando en la transición ecosocial, diríamos que deberían configurar
una participación más bidireccional y también más participativa con la audiencia. Y hasta aquí lo que queríamos comentarles. Muchas gracias por su atención.